Hola profe, ¿cómo le va? Mi nombre es Tapia Juan Ignacio y a mí en nuestro grupo nos tocó la articulación coxofemoral, que sería la cadera. Bueno, primero antes que nada haré un análisis y descripción de este mismo para luego avanzar con los siguientes temas de esta exposición. Bueno, la cadera está formada por el tronco y se relaciona el hueso coxal con el hueso del fémur. El hueso coxal que es el hueso de la cadera y el hueso del fémur que es el hueso de la pierna, quedando unido la cadera con el tren inferior. Junto con la musculatura que los rodea, soportan al cuerpo ya sea de manera estática o dinámicamente, estático sin movimientos quietos y dinámico en movimiento. Esta articulación se clasifica de manera en artrosis y de tipo de artrosis, que sería que tienen muchos movimientos, y se caracterizan porque las superficies articulares que intervienen son esféricas o casi esféricas. Estas superficies articulares serían dos, es una cóncava y la otra convexa. Gracias a esto facilita los movimientos de la cadera. Bueno, esta articulación, que es la coxofemoral, eh, está envuelta por una cápsula fibrosa que es la cápsula sinovial. Y la cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial, el cual facilita los desplazamientos de la superficie de los huesos. Bueno, la cadera está formada por dos huesos ilíacos o coxales, que están fuertemente unidos entre sí por delante y por detrás están unidos por el sacro. Bueno, se dice que estos huesos ilíacos o coxales son planos y se articulan en el sacro. Esto hace una función de cuña entre los dos huesos ilíacos y creando un cinturón pélvico que es muy importante para nuestro cuerpo humano, ya que se almacenan órganos muy importantes y vitales. Ahora seguirá mi compañero para seguir avanzando con la exposición. Los ligamentos de la cadera son varios, así que lo que vamos a hacer es analizar a la cadera, ver a la cadera desde diferentes perspectivas. Vamos a arrancar viendo la cadera desde la cara anterior, es decir, lo que vemos frente a nosotros, y podemos distinguir a dos ligamentos. Lamentablemente ahora no hay ninguna imagen donde yo pueda ir señalándolo. Tenemos dos ligamentos que podemos ver de cara anterior. Uno es el ligamento iliofemoral, que es un ligamento muy fuerte, muy resistente, muy potente. Es un abanico fibroso que tiene forma de I y se inserta en el hueso ilíaco anterior, es decir, en el hueso ilíaco también visto desde frente. Y por otro lado tenemos el ligamento pubofemoral, que como lo indica el nombre, sale desde el pubis y se inserta en el rodete cotiloideo. También si lo vemos en una imagen, este ligamento tiene forma de Z o de N. Y ahora viéndolo desde la cara posterior, es decir, lo que tenemos de espalda nosotros, tenemos el ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral sale desde el isquión, valga la redundancia, y se inserta en el cuello del hueso del fémur y en las proximidades del trocante mayor. En el eje transversal, en un plano frontal, se va a encontrar la flexoextensión de la cadera. La musculatura principal de la flexión está dada por el psoas ilíaco, el recto anterior, el tensor de la fascia lata y el sertorio, y los músculos accesorios, el pectíneo, el vasto interno y el aductor medio. En la extensión encontramos a la masa isquiotibial y al glúteo mayor. La masa isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, bíceps crural. Los músculos accesorios, las fibras posteriores de glúteo medio y glúteo menor. En el eje anteroposterior, en el plano sagital, vamos a encontrar la abducción y aducción de cadera. La abducción y la aducción de cadera. Los músculos implicados en la abducción de cadera, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio como el más importante, el tensor de la fascia lata, el piramidal, el sartorio, el psoas y el recto anterior. Los músculos implicados en la aducción encontramos el aductor mayor, el aductor medio, el corto, el glúteo mayor, el recto interno,
cuadrado crural, los obturadores interno y externo, el semitendinoso, semimembranoso y el pectíneo. En el eje antero-posterior, en el plano sagital, vamos a encontrar la abducción y aducción de cadera. La abducción y la aducción de cadera. Los músculos implicados en la abducción de cadera, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio como el más importante, el tensor de la fascia lata, el piramidal, el sartorio, el psoas y el recto anterior. Los músculos implicados en la aducción encontramos el aductor mayor, el aductor medio, el corto, el glúteo mayor, el recto interno, cuadrado crural, los obturadores interno y externo, el semitendinoso, semimembranoso y el pectíneo. Frontal vamos a encontrar la rotación interna y externa de cadera. La rotación externa dirige la punta del pie hacia afuera, interna hacia adentro. Los músculos implicados en la rotación interna, tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo menor, el ilíaco, el semitendinoso y el semimembranoso. En la rotación externa de cadera vamos a encontrar el piramidal, el obturador interno, el obturador externo, el bíceps crural, el pectíneo, los glúteos mayor, menor y medio, el aductor mayor, menor y medio también, gémino superior e inferior, el piramidal y el sartorio. En la cadera tenemos 3 ejes y 3 grados de libertad. En el eje transversal está situado en el plano frontal, alrededor del cual se ejecutan los movimientos de flexo-extensión. En el eje vertical tenemos el eje longitudinal, que sería el que permite los movimientos de rotación interna y de rotación externa. En el eje antero-posterior es un plano sagital en el que se efectúan los movimientos de aducción y abducción. Cuando hablamos de flexión de cadera, es cuando se produce el contacto de cara anterior del muslo con el tronco. En la diapositiva podemos ver cómo esta chica está realizando 5 posiciones diferentes en la que logra ese contacto de la cara anterior del muslo con el tronco. En la extensión de cadera es cuando se dirige el miembro inferior por detrás del plano frontal. Ahí podemos ver que la amplitud es mucho menor que en la de flexión de cadera, ¿sí? En abducción es cuando se dirige el miembro inferior hacia afuera y se aleja del plano de simetría. Lo podemos ver en la diapositiva cuando la chica está parada con la pierna derecha y la que se aleja es la pierna izquierda que la lleva hacia afuera. En aducción es cuando dirige el miembro inferior de afuera hacia adentro, que también lo podemos verificar en la diapositiva. Lesiones de la cadera. Las causas pueden ser muchas y variables. A continuación hablaremos de las lesiones más típicas o más comunes, en cual el dolor va a ir desde la zona más baja hacia la más alta. Por lo general se divide en 3 caras. Vamos a dividirlo en la cara anterior, cara lateral y cara posterior, que es donde se va a manifestar el dolor. En la cara anterior podemos encontrar una artrosis de cadera, la cual también se puede manifestar en las otras caras, pero bueno, en la cara anterior una artrosis de cadera, en la cual vamos a ver dificultado el movimiento de flexión y aducción, quiere decir de llevar la rodilla
hacia adentro, una bursitis del psoas ilíaco, tendinopatías del aductor, del recto anterior, del sertorio, pinzamiento femoroacetabular, hernia inguinal y osteopatías del pubis. Siguiendo con la cara lateral, como había dicho anteriormente, también se puede manifestar una artrosis de cadera, una trocanteritis. Por la cara lateral discurre el tensor de la fascia lata y esa fricción puede generar una irritación, una inflamación de la zona, contractura de glúteo medio y del tensor de la fascia lata. Continuando con la cara posterior, dijimos que también podíamos encontrar la manifestación de una artrosis de cadera, la inflamación de la articulación sacroiliaca, la cual puede llegar a producir un bloqueo, la inflamación del ligamento sacrococcigio, la inflamación de los pelvitrocanterianos o del piramidal, del músculo piramidal, y también se puede manifestar una tendinopatía de los isquiotibiales, una inflamación, un dolor por debajo del reborde de la nalga, en el isquión más precisamente. Mi nombre es Pablo Pérez y yo les voy a hablar de lesiones de cadera. Dentro de las lesiones de cadera tenemos la ruptura de los músculos aductores. Son los separadores del muslo. ¿Qué es? ¿Qué es esta lesión? Son rupturas que pueden ser parciales o totales. Estas rupturas, cuando hablamos de parciales, podemos informar que una ruptura parcial es como que si agarráramos el ligamento y simplemente se hiciera esto. Esto es algo parcial. Y cuando la ruptura es total es cuando se produce la separación total del ligamento. En estos casos ocurren en la inserción del tendón en el fémur o en el pubis. ¿Cuáles son las causas que hacen que ocurra esto? Por lo general es el uso excesivo de este mismo, como por ejemplo en deportes como el fútbol, salidas rápidas, un bloqueo y giro son causantes de estas lesiones. Estas lesiones aparece con un dolor súbito, instantáneo, como si fuese una puñalada en la región de la ingle. Quiere decir que hay mucho dolor intenso, hay mucho ardor. Si se reinicia nuevamente el movimiento, vuelve a doler mucho la zona. Existe un endurecimiento en la zona producido por el hematomas local, que quiere decir que la zona se pone muy dura debido a que ahí ya hay una ruptura, hay un hematomas local. Los intentos de contraer el músculo son imposibles cuando la ruptura es total, y si es parcial se puede palpar el defecto. Estas lesiones, primero la recuperación de cualquier lesión previa tiene que ser total. Luego nosotros como profe, para prevenir esto, tenemos que tener calentamientos y estiramientos adecuados para cada deporte, siempre con mucha incidencia en los grupos musculares susceptibles a lesionarse, y se pueden usar cosas externas como cremas y algunos calentadores musculares para evitar todo este tipo de lesiones. Hacer en ese caso de la lesión, uno como profe, inmovilizar la zona de forma inmediata si hay dolor más intenso, que la persona sienta que es algo interno, algo óseo, sospechar que puede haber una lesión a nivel huesos, entonces lo mandamos de forma inmediata a que se haga atender por un profesional, un médico, que seguramente le van a realizar placas y estudios más complejos. Después el tratamiento será con frío, elevación del miembro afectado, reposo,
se puede usar muletas si es necesario para el desplazamiento, y la rehabilitación va a ser progresiva, continua, al esfuerzo.